confiante y decidida. La Junta Militar de Níger redobla sus esfuerzos para proseguir con su toma de poder. Los líderes militares no dieron muestras de ceder el control ante decenas de miles de partidarios reunidos en la capital. La reunión de hoy es testimonio del compromiso y determinación de ustedes por el cambio en Níger. Los golpistas no se dejaron intimidar por el ultimátum de la CEDEAO que exige devolver el poder al depuesto presidente Mohamed Bazoum, elegido democráticamente. Níger ha sufrido mucho. El país ha asumido su responsabilidad. No fueron solo los militares los que tomaron el poder, sino el pueblo. Ahora tenemos una verdadera democracia. La CEDEAO dio a la Junta Militar una semana para disolverse y advirtió de un plan para intervenir militarmente en caso necesario. El plazo vencía este domingo. Ante la amenaza de intervención, que se hace más clara por la preparación de los países vecinos, el espacio aéreo está cerrado desde este domingo hasta nuevo aviso. Cualquier intento de violación del espacio aéreo tendrá una respuesta enérgica e inmediata. Los aviones dejaron rápidamente de operar mientras el país se prepara para la siguiente fase. La CEDEAO se enfrenta a un enorme desafío, ya que Burkina Faso y Mali, vecinos de Níger y gobernados por regímenes militares, respaldan a la Junta. Ambos países afirman que cualquier intervención militar en Níger se considerará un acto de guerra. Revisamos ahora el tema con David Soler, experto en África. Gracias por acompañarnos, señor Soler. El ultimátum de la CEDEAO expiró la noche del domingo y por ahora no hemos visto mayores consecuencias, pero la tensión aumenta. ¿Qué puede pasar? ¿Sigue abierta la posibilidad de una intervención militar? Sí, buenas noches. Efectivamente sigue abierta esa posibilidad. Sí que es verdad que si la CEDEAO no ha intervenido ya es porque un poco no esperaba, ¿no? que Níger no diera ninguna respuesta y se ha visto sorprendida un poco ante la situación actual en la que o interviene o tiene que hacer algo, ¿no? Veremos, pierde en mi opinión un poco de credibilidad la organización si das un ultimátum y no haces nada ante ello, estás un poco perdiendo, ¿no? Esa fuerza que decías tener, pero la intervención militar sigue ahí sobre la mesa y más teniendo en cuenta que no ha habido ningún tipo de avance en la negociación entre la Junta golpista y la CEDEAO. Entonces, si eso se prolonga durante el tiempo, por mucho que se alarguen los ultimátums, que es la vía que más realista parece a día de hoy, si al final no hay ningún acuerdo, la intervención ocurrirá más pronto o más tarde. Bueno, pero si esa intervención ocurre, los golpistas sostienen que habrá una respuesta enérgica e instantánea en caso de esa intervención militar de la que usted hablaba. ¿Hasta dónde podría escalar la violencia entonces? Todo depende de cuántos actores, ¿no?, se involucran en ellos. Sí que es verdad que, por ejemplo, Nigeria tiene un ejército hasta 22 veces más grande que el de Níger. Entonces, sería fácil, ¿no?, se involucrar a todos sus militares, pero Nigeria no lo puede hacer porque a su vez tiene problemas de seguridad, también de yihadismo en el norte, en su frontera precisamente con Níger, que no puede descuidar, ¿no? Entonces, dependería de cuántos apoyos tienen ambos lados, ¿no? Cuántos soldados entran por parte de la CEDEAO y a su vez si actores externos como puede ser Occidente, Europa, dan armas o no, y a su vez también ese grupo Wagner ruso u otros actores, como se habla por ejemplo de Emiratos Árabes Unidos, apoyan a la Junta golpista con armas o personal. Entonces, si fuera rápido y fácil Nigeria contra Níger, por decirlo así, sería una victoria clara de Nigeria, pero depende de una vez empiece la intervención quién se alinee y quién de verdad apueste más por ganar la guerra. Bueno, a pesar de los escenarios que nos ha pintado hasta ahora, la vía diplomática no se ha cerrado del todo y se exploran nuevas posibilidades de diálogo. ¿Ve posible una solución consensuada? Una solución consensuada lo veo posible. No sé si consensuada ya tanto con el gobierno militar. Creo que las dos partes tienen que ceder de alguna manera. La CEDEAO se ha dado cuenta, ¿no? El propio Nigeria, que decimos es el líder de la CEDEAO, país más grande, el ejército más grande. El Senado rechazó, al menos de antemano, la petición del presidente de enviar tropas a Níger. Entonces yo creo que los países de la CEDEAO se han dado cuenta que a lo mejor hay que forzar la vía diplomática y ceder un poco más. Entonces restituir al presidente Bazoum lo veo difícil.
pero sí que veo posible que se extienda un ultimátum y al final lleguen a un acuerdo, como por ejemplo ha ocurrido en Mali, con el que se puso fin a las sanciones de la CEDEAO para organizar elecciones a 1 año o año y medio. Gracias por este análisis. Era David Soler, experto en África. Y mientras tanto, la comunidad internacional aumenta la presión ante la junta militar de Níger, también Alemania, que advirtió sobre sanciones para los golpistas, aunque no se pronuncia directamente sobre la posibilidad de una intervención militar. Más detalles con nuestra analista política Ana Plasencia. El gobierno alemán sube el tono de su retórica hacia la Junta Militar de Níger y lanza una advertencia a los golpistas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dejó claro en Berlín que el gobierno alemán está preocupado por la seguridad del derrocado presidente Bazoum e insiste en el mensaje que lanza el gobierno alemán a los golpistas. Tendrán que hacer frente a duras consecuencias personales si le pasa algo al presidente y a su familia. Supondría, dice el gobierno, una escalada del conflicto. Preguntado por esas consecuencias, el vocero del gobierno alemán, sin precisar demasiado, habló de sanciones adicionales como medida de presión y también de posibles procesamientos penales a escala nacional e internacional. Preguntado también sobre si el gobierno alemán se declara a favor de ampliar ese ultimátum que pusieron el bloque de países de África Occidental a los golpistas, la respuesta fue menos concisa. Alemania quiere que se vuelva al orden constitucional en Níger, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores. Berlín apoya los esfuerzos de mediación del bloque de África Occidental y Alemania hace hincapié en que no quiere una solución militar al conflicto.